Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. ¿Cómo están, amigos de Bolivia Web TV al alcance del mundo? Bienvenido a su encuentro diario con las principales informaciones de cada jornada. Mi nombre es Ervin Bazán y en Bolivia News les presentamos ahora el desarrollo de las principales informaciones. De inmediato con las principales informaciones de este jueves 18 de septiembre. Una banda delictiva internacional denominada Coyotes, de origen peruano, ofrece el sueño chileno a ciudadanos de origen dominicano y los llevan a través de Oruro. Así lo indicó el fiscal departamental de Oruro, Orlando Riveros, y la Policía Internacional Interpol de Bolivia. A pesar de que un grupo fue interceptado la semana pasada, está planificado que pasen otros en caravana, como ya lo hicieron antes, utilizando nuestros alojamientos, buses y la ruta que viene desde el desaguadero, el Alto, Oruro, para pasar finalmente hasta Chile por Pisiga, con documentos falsos, expresó Riveros, y advirtió que los coyotes piensan que en Oruro no hay control para el paso de nadie hacia Chile. El fiscal indicó que para evitar esa situación es necesario que Migración revise el estatus de la República Dominicana, ya que los ciudadanos de ese país pueden ingresar a Bolivia sin visa. Riveros señaló que coordinan la pesquisa con otras autoridades chilenas. Y en otro ámbito de informaciones les contamos que los bolivianos que radican en Barcelona, España, están divididos. La comunidad de bolivianos residentes en la ciudad española de Barcelona está dividida con respecto a la permanencia de la consulesa Alicia Muñoz en este cargo. Una parte protesta desde hace una semana frente al consulado exigiendo la renuncia de la representante, a quien acusan de discriminación. La otra parte, aglutinada en la Federación de Entidades Bolivianas FEDEBOL, apoya a Muñoz y emitió un comunicado de respaldo a la diplomática. Alicia, vete ya, gritaba un grupo este martes en una protesta contra la cónsul. Su dirigente, William Telles, dijo que Muñoz dividió a la comunidad porque solo trabaja con algunos y deja de lado a la gran mayoría, según el canal de noticias Notivisión. Por su parte, el comunicado de FEDEBOL declara: nos dirigimos a la cónsul de Bolivia en Barcelona, Alicia Muñoz, para transmitirle nuestro total apoyo y respaldo desde FEDEBOL, sus asociaciones y asociados, por las gestiones que viene realizando en el consulado para el bien de la comunidad boliviana, según la agencia estatal que emitió este comunicado. La consulesa es acusada de abandonar su trabajo y buscar protagonismo entre las asociaciones de bolivianos, al apoyar solo a los grupos que la respaldan. Y según la Asociación de Bancos Privados de Bolivia, ASOBAN, los créditos dirigidos al sector productivo en el primer semestre de esta gestión han registrado un crecimiento en Santa Cruz de 212 millones de dólares, equivalentes a un 14.4%, ubicándose como la región líder con un total de 1.459 millones de dólares. ASOBAN destaca que el 60% del crecimiento de la cartera en este sector se debe a Santa Cruz. De acuerdo a los datos de ASOBAN, la distribución de la cartera productiva por departamentos ubica a La Paz en segundo lugar con 799 millones de dólares. En tercera posición se ubica Cochabamba con 548 millones y en cuarto lugar está Tarija con 100 millones de dólares. El resto de los 5 departamentos juntos reúnen una cartera total de 242 millones de dólares. Ya menos de un mes de la realización de las próximas elecciones generales en Bolivia, solo el Movimiento al Socialismo y el Partido Verde de Bolivia confirmaron que sus candidatos viajarán al exterior para hacer campaña electoral. El resto de los partidos argumentó que hay poco tiempo y que no cuentan con suficientes recursos económicos para efectuar proselitismo fuera de nuestro país. Está en la previsión de los candidatos. Los primeros países que Evo Morales visitaría serían España y Argentina, además de Italia. Y el vicepresidente García Linera, candidato, iría al resto de los países. Por su parte, el activista del Partido Verde de Bolivia, Reinaldo García, explicó que la aspirante a la vicepresidencia, Margot Soria, realizaría una gira por España, Suecia, Suiza y Alemania, mientras que el postulante a la presidencia, Fernando Vargas, visitaría próximamente a países latinoamericanos. Y en Cochabamba fue destituido y aprehendido ayer el director general del régimen penitenciario del departamento, Denis Mejía, luego de ser acusado de la presunta vinculación con una banda de extorsión, según informó el ministro de Gobierno, Jorge Pérez. La autoridad habría presenciado la entrega de $30.000 al fallecido Ariel Tancara Sandagorda, quien supuestamente realizaba cobros y cometía abusos contra los reos de este penal.
Las acusaciones las realizó la esposa del fallecido Gustavo Tobar, Rosa García, quien dijo que vio personalmente cómo este apuñaló a Tancara. En tanto, ya se iniciaron los peritajes de la balacera ocurrida la noche del domingo, que dejó como saldo 4 muertos y 11 heridos tras el festejo de la fiesta de la Virgen de Urcupiña, indicó a la prensa en declaraciones hechas públicas el propio ministro Jorge Pérez. Y Expo Cruz 2014 presenta a sus grandes campeones Brahman. Este martes concluyó el juzgamiento de 66 bovinos de la raza Brahman, evento que desarrolla la Asociación Boliviana de Criadores de Cebú, ASOCEBU, en el marco de la Expo Cruz 2014, y coronó a los grandes campeones y a los reservados grandes campeones de los ejemplares de esta raza. Ingenio FIF, del establecimiento de los búhos, obtuvo el título de Gran Campeón Brahman, y Mr. Rocket III FIF, de la Hacienda Nelori, se adjudicó el título de reservado Gran Campeón Brahman. Ignacia, del Trébol, se coronó como la gran campeona Brahman e Indonesia FIF, de los búhos, obtuvo el título de reservado gran campeona Brahman. El juzgamiento de los cebuinos bovinos de la raza Brahman empezó el lunes 15 de septiembre y estuvo a cargo del juez internacional brasileño Luis Martins Bonilla Arneto. Fernando Valdomar, gerente general de ASOCEBU, ha confirmado que los jueces internacionales que califican este juzgamiento de los cebuinos han mencionado que los grandes campeones premiados este miércoles están en condiciones de competir en pistas internacionales e incluso ganar premios. Revisamos ahora las principales cotizaciones de la economía mundial. Para este jueves 18 de septiembre, el dólar mantiene su cotización en 6.86 bolivianos para la compra y en 6.96 bolivianos para la venta. El euro marca 8.87 y el yen se mantiene con su cotización invariable en 0.06. Lo más importante del acontecer deportivo está aquí en Bolivia News. Lo revisamos ahora. Universitario de Sucre empató de local 2-2 con César Vallejos de Perú en Sucre. El partido de ida por la segunda ronda de la Copa Sudamericana terminó con este resultado. El cotejo de vuelta será en Trujillo, Perú, la próxima semana. San José de Oruro se trepó a la punta del torneo liguero. San José igualó en puntos con Bolívar y Blooming a 10 puntos, con la victoria que obtuvo anoche ante Nacional Potosí por la cuenta de 1-0 en partido jugado en el Estadio Jesús Bermúdez. A pocos minutos de ingresar al campo de juego, el jugador José Carlos Muñoz convirtió un gol que le permitió a San José sumar 3 valiosos puntos. A nivel individual, el futbolista anotó su segundo tanto en este torneo liguero. San José enfrenta el domingo a Universitario de Pandó. Y se viene una reunión clave por el futuro de la selección boliviana. El Comité Ejecutivo de la Federación y los miembros de la Comisión de Selecciones tienen previsto reunirse hoy jueves en los edificios de la Federación Boliviana de Fútbol. El tema a tratar es definir el cargo de entrenador para la selección nacional mayor y el estratega para las divisiones menores. El monto aproximado que se maneja para los cargos es de $500.000. El sábado tuve una reunión con la gente de Bolivia y me encanta el proyecto que tienen, indicó Américo Gallego, entrenador argentino, candidato a dirigir la Verde Nacional. Los nacionales Julio Valdivieso, Eduardo Villegas y Javier Vega también son alternativas para dirigir próximamente la Verde de la selección de fútbol boliviana. Amigos de Bolivia Web TV, al alcance del mundo. Siempre es un placer presentarles las principales informaciones del acontecer nacional. Vamos a retornar en cualquier momento cuando la dinámica informativa así lo convoque. Permiso. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.